vayamos por faena porque si no se nos come el tiempo. Sí, sí, vamos, vamos. Me has enviado 5 películas que te han No, gustado, tres, bueno, o tres. por lo menos las has seleccionado para esta semana del 10 al 15 de marzo, que son Lumière, La aventura continúa, Mowgli, Secretos de un crimen, La vida ante nosotros y El guardián, la protección de San José. Bueno, me parece interesante. He visto Mowgli, ¿eh? ¿Y qué? Ah, sí, me ha parecido curiosa, sí, sí. O sea, me ha parecido curiosa la técnica cinematográfica y bueno, y todo lo demás que ya empezaremos a contar. Bueno, yo empezaría con Lumière, La aventura continúa, porque ¿Sí? creo que es un documental de obligado cumplimiento para cualquier persona que Mm. ame al cine, sea un aficionado de ir 3 veces a la semana y a la filmoteca, sea una persona que vaya esporádicamente al cine, porque es la forma de entender lo que es el cine. Hay que decir que es un documental de 1 hora y 43 y es la continuación de Lumière, La aventura empieza, que recordemos comienza la aventura, perdona, que fue estrenada en el 2017. Y ahora Thierry de Frémaux, que es el director del Festival de Cannes, pero a la vez también es el presidente de, digamos, el Centro Cultural o el Instituto Lumière de Lyon, dedicado a los hermanos Auguste y Louis Lumière, que fueron los que inventaron el cine. Inventaron el cine como un arte narrativo, porque una cosa es la técnica de las cámaras, digamos, de tomavista, las cámaras que filman una película o que filman un acontecimiento, porque sabes que hay una historia entre Edison y los Lumière, que había esta lucha entre la parte americana o estadounidense y la parte francesa. Pero quienes inventan el lenguaje cinematográfico, quienes inventan lo que es el cine, no las cámaras de filmar o las cámaras de proyectar, son los hermanos Lumière, especialmente Luis. Auguste y Luis forman una dupla extraordinaria porque lo que hacen es descubrir que el cine sirve para explicar también historias. A ver, yo considero que incluso un documental, porque ellos son los primeros a hacer un documental, como la salida de la fábrica, que era la fábrica de los Lumière en Lyon, es también una historia, es ya una historia, porque nos están explicando cómo de un lugar donde trabaja mucha gente salen diferentes personas, entre ellos hombres y mujeres, estamos hablando de finales del siglo XIX, hombres y mujeres, con lo cual esa historia de que las mujeres no trabajaban, trabajaban las mujeres de una clase social y de otra clase social. Quizá las de una clase social mucho más elevada no pegaban golpe, pero trabajaban a lo mejor en obras benéficas, trabajaban en actos sociales. A ver, yo creo que hay que entender la sociedad como un algo muy grande, donde desde el que clava un clavo en la última madera, digamos, de una casa, al que ha hecho el diseño de la casa, hay todo un proceso de personas que intervienen en la construcción de esa casa. Pongamos que esa casa, en vez de ser una casa normal y corriente, es una pirámide, es un templo religioso o es un templo budista, que son esas obras maestras que deja el ser humano para sus descendientes y para la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, yo lo que creo que hay que ser consciente de que todas las mentiras que nos están vendiendo ahora, de que si la mujer ha estado siempre esclavizada, de que si la mujer siempre ha estado marginada, en esa salida de la fábrica vemos mujeres vestidas de forma más sencilla, por no decir humilde, mujeres vestidas de forma más, digamos, menos sencilla, por no decir más elegante, que debían ser, pues, a lo mejor secretarias o debían ser, etcétera, mecanógrafas, etcétera, etcétera, o encargadas, ¿no? Es decir, aparte de esto, de los hombres, que también salían hombres mejor vestidos con hombres no tan bien vestidos, es decir, el típico, con todos los respetos, vestido de obrero, el vestido con todos los respetos de señorito. Yo creo que esas distinciones se han de aceptar porque han estado siempre en la sociedad. Desde que el hombre inventó el fuego y por lo tanto crea ya un concepto de tribu, crea un concepto de comunidad, piensa que cuando se inventa o se descubre, mejor dicho, el fuego,
alrededor del fuego se reúnen diferentes personas con diferentes inteligencias, con diferentes costumbres. A lo mejor se reunían cazadores con sedentarios, o sea, con agricultores, con los que en vez de ir a cazar animales Louis recogían Lumière decidió frutas, instruir a sus hojas y operadores y frutos mandarlos a de los ultramar. árboles y hierbas para Durante hacer a muchos lo mejor años, el pequeño planeta Lumière rodó sin parar. ungüentos Grababan curativos. Es decir, ciudades, sus no calles, sabemos sus cómo transeúntes. funcionaban esos Solo seres podemos humanos imaginar el que son asombro con nuestros el que el público antecedentes. occidental Pero si descubrió nosotros lo mediante el hacemos cine, ahora, con gestos y yo creo que tenemos movimientos, que tener un tierras poco tan la lejanas y inteligencia bellas. y la capacidad de Los reflexionar de que operadores, a ellos petición de ya Louis empezaron Lumière, a hacer tomaban las imágenes y se en las su pequeño mostraban al mundo y en su mundo. medida, en Y su así, las primitivismo, vistas de empezaron Nápoles a se hacer lo que veían en nosotros Nueva hacemos de York forma y ahora las de ya Moscú en Buenos Aires. inteligente, organizada y científica, ¿no? Es decir, hemos evolucionado para eso, para que lo que nuestros antepasados más antepasados hacían de forma instintiva, como era coger unas plantas cuando había alguien que se había hecho una herida y ponerle unas plantas, unas hojas o un ungüento que habían hecho a partir de otras plantas, es porque ellos pensaban que si la naturaleza daba plantas y daba animales al ser humano, era por algo. Ellos lo pensaban, aunque creamos que su pensamiento era mucho más limitado que el que podemos tener ahora. Por eso digo que cuando yo veo la salida de la fábrica de los Lumière, que es una como la llegada del tren, que son 50 segundos, pero fíjate que en este documental maravilloso hay varias tomas de diferentes momentos. En el uno se ve que sale un caballero en caballo, en otro sale un carro, es decir, que repitieron cosa que se hace en el cine, repetir una secuencia, repetir una escena, porque quieren darle más dimensión narrativa, más dramatismo o más comicidad o más tragedia o más efectividad. ¿Me entiendes? Es decir, yo creo que es importante entender que todo ya está inventado y que lo único que podemos hacer es mejorar lo inventado. No vamos a inventar ya nada, pero mejorar lo que se ha inventado, buscar nuevas formas de narración o de explicación o de exposición, creo que es importante. ¿Por qué este documental se ha de ver obligatoriamente para cualquier persona que crea que quiere el cine? Porque no solamente recoge muchísimas películas de los hermanos Lumière que hicieron durante esa época y que además muy bien el director Thierry Frémaux ha hecho por bloques, y entonces en estos bloques vemos cómo hay un bloque muy importante que fue la cantidad de camarógrafos, de personas con una cámara de filmación que enviaron por todo el mundo para que fueran filmando escenas de todos los tipos. También hay otro apartado donde explica cómo ellos descubren que la cámara cuando se mueve también crea un lenguaje, que es el travelling, la panorámica, o cuando se acercan o cuando se separan, descubren pues lo que es el primer plano o lo que es el plano general. Y a todo esto hay que decir, para romper un poco los tópicos de que los que inventa o el que inventa, digamos, la historia cinematográfica, las historias en el cine es Méliès, de que los Lumière ya hicieron historias. Porque, por ejemplo, El regador regado es una historia cómica donde además hay el primer gag de la historia del cine, que es la de que hay uno que le está haciendo broma a un regador que le pisa la manga de regar y entonces el otro mira y le tira la cara. Es decir, hay una comicidad que ya es el primer gag que se inventa en el cine. El documental es importantísimo, igual que el primero, con lo cual yo aconsejaría, no sé si lo hacen, no sé si en Filmin hacen el primero, que se vieran seguidos los documentales, pero que además tienen la música de uno de los grandes, Gabriel Fauré, que ayuda a que esas imágenes entren mucho más fácilmente en el espíritu y en la mirada del espectador. Es no solamente una mirada sobre la Francia de la época, piensa que un aspecto importante, como pasó también con Baños en Barcelona, que también cogía aspectos de las calles de Barcelona. Todos recordaremos aquella famosa secuencia del tranvía subiendo por las Ramblas que ahora han destrozado los políticos de estar por casa, que objetivamente
es la demostración de que el cine ya estaba creado. Cuando los Lumière dan su primera vuelta de manivela, hay que recordar que se hacía con una manivela, con lo cual los camarógrafos o los directores de fotografía o los que movían el aparato tenían que tener un ritmo como muy, muy lógico, muy acompasado. A partir de ese momento se crea el cine. Y por lo tanto, estamos ante el hecho de que son dos películas, esta concretamente estrenada ahora en pantalla grande, que es obligado ver. O sea, no se puede pasar por el cine sin ver esta película. Yo creo que es una película que, bueno, tengo cifras de lo que fue la primera película en Francia y la verdad es para que los franceses se lo hagan mirar y vayan al psiquiatra y vayan después también a los educadores, porque dicen que en Francia, en el estreno de 2017, estrenada en 45 cines de Francia, solamente fueron 136.000 espectadores, que es una miseria, es una vergüenza, porque evidentemente en Francia hay más población, por ejemplo, que en España. Habrá que ver cuántos españoles van a los cines. Yo no tengo el número de pantallas en que se estrena la Lumière, La aventura continúa, pero ya digo, si no hay un éxito de esta película, demostrará que el españolito medio a nivel de cultura cinematográfica es un cero a la izquierda. Y al que le guste lo que le digo, bien, y al que no le guste, también. Pero hay que ser sincero con lo que uno piensa y con lo que uno cree. Si no se va a ver Lumière, La aventura continúa, señores, ustedes no es que no quieran el cine, es que además no se quieren a sí mismos, con lo cual es su problema. Dicho esto, si te parece, vamos con a mí me interesa mucho lo que has dicho. Yo creo que la película de Jaime Rosales, Morlaix, para mí es la mejor. A mí, Jaime Rosales es un director que me crea cierta angustia. Hay películas que me gustan y otras no. Petra, por ejemplo, que es anterior, me pareció muy bien, ¿no? Pero a mí me gusta mucho Morlaix. ¿Por qué Morlaix? Porque Morlaix, que es el nombre de una ciudad de la Bretaña, es una película que en cierta medida el amigo Rosales ha hecho en Francia. Estamos en una coproducción, sí, es una coproducción hispano-francesa. Rosales es catalán, nacido en Barcelona, hace ya muchos años. La película dura 2 horas y 4 minutos y a mí no se me hizo nada larga, pero hay que decir que en el guión, donde está evidentemente en primer lugar Rosales, aparece una tal Fanny Burdino, un tal Samuel Laux y una tal Delphine Gleizé. A ver, yo digo que la película es muy, muy francesa, independientemente que Jaime Rosales, como pensador y hombre de cine que es, en esa cantidad de diálogos que tiene la película, haya metido muchas reflexiones propias, muchas miradas propias. Hay una entrevista que yo he leído de Jaime en la que dice que se ha quedado muy asombrado de que hablando con jóvenes, claro, él tuvo que hacer castings para poder elegir a los protagonistas, vio que los jóvenes son mucho más inteligentes y mucho más inquietos de lo que muchas veces se dice en los informativos o se dice en las encuestas que se hacen sobre cuál es el estado de la juventud. También es cierto que debía ser entre la juventud francesa, con lo cual habría que también diferenciar países, culturas y tradiciones, ¿no? ¿A mí por qué me interesa la película? Porque una vez más, el señor Rosales, ¿qué hace? Crea cine a través de 3 películas. La película que vemos, una película que ven nuestros protagonistas en las que salen ellos mismos y una segunda película que sigue viendo nuestros protagonistas que salen ellos mismos, pero que ambas, para mí, tienen diferentes finales. Finales trágicos, porque en el fondo la vida es trágica, porque, aunque sea un tópico lo que voy a decir, nacemos para morir, vivimos sabiendo que nos vamos a morir. Otra cosa es que no debamos vivir angustiados por el hecho de que somos transitorios, de que no somos eternos, sino que vivir la vida alegremente, es decir, con alegría, no con digamos, despropósitos de como voy a vivir 4 días, me emborracho, me drogo, mato, asesino, violo, etcétera, etcétera, que es otra postura evidentemente irracional del ser humano. Y, por lo tanto, saber que cuando se hace una película, el director y el guionista, co-guionista en este caso, quiere decir muchas cosas. A mí las 2 horas y 4 minutos, no sé a ti, amor, si te fueron pesadas, pero a mí como ese juego que hace entre
el color y el blanco y negro entre la película y la foto fija, yo creo que tiene sentido. Es decir, creo que cuando está haciendo el color, estamos ante lo ensoñado. Y que cuando está haciendo el blanco y negro, estamos ante la realidad. Porque se quiera o no se quiera, la vida es un blanco y negro. La realidad de la vida, aunque la veamos en colores porque tenemos esa capacidad en la retina, la vida es en blanco y negro. ¿Por qué? Porque la vida es como una moneda, tiene su cara y su cruz, es decir, tiene sus momentos de felicidad, sus momentos de desgracia, tiene sus momentos de facilidades, sus momentos de dificultades, y después las fotos fijas, que yo creo que las utiliza, y los formatos que hace, sabes que hace diferentes formatos, los utiliza para que el espectador, somos todos nosotros, y los que quieran ir al cine, evidentemente, entienda que está viendo una película en donde el director, que es el máximo responsable, porque aquí estamos ante una película donde el autor ha tenido colaboración en el guión, pero no deja de ser una película de autor 1000 por 1000, te está diciendo, si te pongo una foto fija, ¿para qué es? ¿Qué es una foto fija? Es para que le des importancia a este personaje que aparece. Fíjate que la película, que puede empezar de una forma para los no iniciados en el cine de Rosales y no iniciados en la película, de forma un poco aburrida, diría yo, entre comillas, cuando se ven muchas imágenes, tú que las has visto, muchas vistas panorámicas de una localidad que es Montré, que es Morlaix, perdón, que es Morlaix, pero sobre todo se ve un puente muy importante, un puente sí, el antiguo, viaducto, sí. un puente viaducto, que tiene su significado a lo largo de la película, porque es un lugar donde el drama, la tragedia, donde la vida tiene su actividad, donde la vida alcanza su grado, digamos, de dimensión, de que no somos más que seres que pasamos, unos de forma más fugaz, otros de forma más continuada, unos dejando más huella, otros dejando otro tipo de huella, ni más ni menos, pero otro tipo de huella. Las huellas, como cualquier persona puede pensar o puede entender, son muy diferentes. Seguramente nosotros, tú y yo, dejamos una huella muy suave en el terreno que pisamos, mientras que otras personas que han dejado, por ejemplo, un Leonardo da Vinci, un Orson Welles, no sé, un Fellini, pero hablando de música, un Bach o un Mozart, han dejado una huella, digamos, en la arena de la vida, mucho más profunda, mucho más visible que la que dejamos millones y millones y millones de personas anónimas, ni mediocres ni no mediocres, ni buenas ni malas, normales, aunque sea entre comillas, a lo largo de la historia de la humanidad, y que se seguirán dejando, porque hay otro aspecto. La historia de la humanidad, como sabes, se ha hablado siempre de que cuando hubo no sé qué, se decía que desaparecía la humanidad. En las batallas no sé cuántos, tal. Ahora, hubo la época de la bomba atómica. Ahora viene la época de si hay guerra en Europa, hay guerra en el mundo, la tercera guerra mundial. Pasado lo de la epidemia. Todo el mundo habla de forma, supongo que supuestamente cierta, de las 7 plagas de Egipto, de lo no sé qué tal. Y en cambio, la humanidad y el sistema terrestre, es decir, el planeta Tierra, sigue girando alrededor del Sol, sigue girando así sobre sí misma y sigue creando nuevas especies de insectos, sigue creando seres humanos de diferentes calados, seguramente de nuestros antepasados, como hablaba yo cuando hablaba de Lumière y de nuestros orígenes, y sigue creando plantas diferentes que aparecen en lugares insospechados. Por lo tanto, hay que mirar el cine como lo que es una aportación a que pensemos lo que vamos a ver, razonemos mientras estamos viendo lo que vemos y al cabo de un tiempo reflexionemos y saquemos ese jugo que de sacar a todas las cosas cuando tengamos ya Morlaix en las neuronas, en la sinapsis y podamos entender cosas que a lo mejor en la primera lectura no entendimos. De todas formas, yo es una película que aconsejo que se vea más de una vez. Yo he tenido la suerte de verla ya 2 veces y a mí me parece una pequeña obra maestra de Jaime Rosales. Incluso los estudiantes que tengan que aprender técnicas cinematográficas, creo que bueno, que es una película básica para aprender. Sí, yo creo que es, a ver, es una película para escuelas de cine, pero también lo es la de Lumière. A ver, claro, sí, es que, a ver, indudablemente. hay una cosa muy clara. Yo he hecho algunos cursillos de crítica de cine y de cine, pero yo creo que se enseña muy mal cine. El cine,
pasa como la literatura, pasa como la música y pasa como el teatro y pasa como toda actividad creativa. Lo que tienes que ver es muchas películas, tienes que leer muchos libros, tienes que ver muchas obras de teatro, tienes que leer mucho teatro, tienes que escuchar mucha música. Es decir, no basta con estudiar música, lo que es el solfeo, lo que es la composición, todo esto. No basta estudiar cine diciendo que es un primer plano, que cómo se utiliza. No, hay que ver cine, hay que ver mucho cine, que creo que es lo que hacen mal en las escuelas. Y ahí es donde sí quiero poner el ejemplo de lo que a mí me explicaron, que no tengo la firmeza científica ni experiencia personal de cómo era la escuela de cine de la que crearon los auténticos cineastas de nuestro país, que eran los profesores, eran Bardén, eran Berlanga, y de la cual aparecieron los directores, los únicos buenos directores que han habido en España del nuevo cine español, ¿no? Los Gutiérrez Aragón, etcétera, etcétera. Los Carlos Saura, todos estos. Bueno, ellos se hartaron de ver películas. Y claro, como no tenían los problemas de la censura que había en el cine comercial de la época, vieron todo el cine que no llegaba al cine comercial, que no podíamos ver, incluso los que empezábamos a las pequeñas críticas en revistas, digamos, de tercera categoría o en pequeños programas de radio, como empecé yo, ¿no? Estoy hablando de hace muchos años. Entonces, claro, la ventaja que tiene el que ve mucho cine es que es como el que se baña en un mar. Quieras o no quieras, llega un momento que todo el mar te cubre. Cuando tú metes primero los pies, es como cuando empiezas a ver dos películas al día o una película cada día. Y cuando llevas ya 5 años viendo una película cada día de diferentes estilos, de diferentes directores, empiezas también a leer libros de técnica y de narrativa cinematográfica. Poco a poco vas entrando en el agua hasta que al final el agua te cubre y has aprendido a nadar, ¿no? Es decir, en cierta medida, el cineasta es también como un hombre o una persona, hombre, mujer, que se mete en el agua poco a poco y termina aprendiendo a nadar. Yo lo entiendo así, ¿no? Y vamos, si te parece, con la tercera película, que es otra película también muy interesante, porque es una película india o hindú, llámale como quieras. Su título es Secretos de un crimen, que es como lo han titulado en España, en español, porque, bueno, creían que era un título más, digamos, más atractivo, pero el título original es Santos, porque es el título de la protagonista de la película, que es una mujer hindú que se ha quedado viuda. Y como se ha quedado viuda y vive en la casa donde estaba su marido, que era policía de una pequeña localidad, tiene miedo de que vaya a perder la casa, entonces va a enterarse cuál es su situación. Y le dice que en ese momento el gobierno tiene un plan en el que las viudas de los, digamos, de los hombres que han trabajado en diferentes trabajos, en este caso un policía, tienen derecho a ocupar el lugar de trabajo donde estaba ese marido fallecido, ¿no? Y ella, ni corta ni perezosa, pues se mete a trabajar de policía, ¿no? Eso es el principio. La película, que tiene dirección y guión, con lo cual estamos delante de una película de autor, es de una directora que se llama Sadaya Suri, es su primer largometraje, tiene un gran trabajo de una tal Sahai Bishnoi y de Sunita Rajbar, que son, por decirlo así, las dos grandes protagonistas, y la historia se centra en que Santos, nuestra protagonista, se interesa en un caso en el que una niña de casta inferior aparece violada y asesinada. Fíjate que he dicho de casta inferior, porque todavía en la India actual siguen existiendo las castas, lo cual demuestra lo mal que está no ya la sociedad hindú, sino el planeta Tierra y los políticos que van de progres, pero que aceptan tranquilamente que el segundo país más poblado del mundo, después de la China, todavía hayan tradiciones arcaicas, aunque todos sabemos que también en los países occidentales no hay castas, pero hay pobres pidiendo por la calle, durmiendo en la calle, pasando hambre en la calle, y en el bosque, y en el mundo rural, y en los desiertos, y en los ríos, y en todo el mundo, ¿no? Es decir, que vivimos la mentira de los grandes mentirosos, que son siempre los que quieren vivir a costa del otro. Es decir, el animal
profititario, no me sale la palabra, perdónenme caballeros, que a veces uno, o damas, que a veces uno no le salen las palabras, pero estos animales que viven a costa de otros animales son animales siempre bastante desdeñables desde un punto de vista zoológico, por lo menos desde mi punto de vista, porque, Parásitos. perdón, parásitos, exacto, sí, Parásitos. pero también se llaman saprofitarios. El parásito sería otro tipo de animal. Los saprofitarios son animales que incluso a veces sí ayudan un poco al tiburón o al, no sé si, y me parece que también hay en los rinocerontes, en los animales así muy grandes, hay pequeños pajaritos que van comiendo los insectos, pero que viven gracias a esos insectos que van a la piel del hipopótamo, a la piel de esos animales, ¿no? Entonces, a mí ese tipo de personajes humanos me molesta bastante. Y los parásitos ya no te digo, ¿no? A mí la palabra parásito lo que pasa es que siempre me recuerda a los chinches, a las pulgas, a los ácaros, ¿no? Me recuerda a este tipo de animal que son animales bastante desagradables, que son animales que en el fondo aparecen con la suciedad, con la pobreza, con la miseria, con la falta de atención sanitaria, con la falta de limpieza física y evidentemente que ayuda a que no haya tampoco limpieza espiritual, ¿no? Porque cuando el cuerpo está castigado, el espíritu objetivamente también está castigado, ¿no? Es decir, no se puede pedir que nuestro espíritu esté bailando sevillanas, por decirlo de forma alegre, mientras se está pasando hambre, se tiene una enfermedad o estás siendo torturado, por poner ejemplos que se están produciendo en estos momentos que tú y yo hablamos, y cuando esto salga en los medios de comunicación en el que sale, esté pasando, ¿no? Niños que se mueren de hambre, gente que está siendo torturada, personas que están siendo veladas, chicos, chicas, pequeños, mayores, etcétera, etcétera, mientras que hay un grupo de vividores con dinero, sin dinero, con más capacidad de engañar, con menos capacidad de ser honestos consigo mismos, que viven a costa del esfuerzo de un amplio grupo de personas trabajadoras, digamos, contemplativas de su propia realidad, pero que viven. La película de Secretos de un Crimen sería un noir, es decir, un thriller, pero a la vez es una denuncia de cómo está estructurada la sociedad india o hindú. A mí lo de India me recuerda siempre a los indios de América más que hindú, del machismo que todavía hay, por ejemplo, en las comisarías de policía, que es lógico porque las mujeres entran de poco a poco. Todos sabemos que incluso en países occidentales como España, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, todavía la presencia de mujeres en cargos militares, sean de soldados o sean con graduaciones importantes, es muy corta. También es cierto que la mujer no tiene por qué ser un personaje, digamos, con la agresividad, digamos, hormonal que tiene el hombre, porque las hormonas marcan un poco la agresividad. No sé si estás de acuerdo, ¿no? Entonces, claro, la agresividad del hombre tiene una condicionante hormonal muy importante, la de la mujer es diferente. Pero bueno, digamos que ahora que Europa se prepara para la guerra, ahora se ha enterado que puede haber guerra, es cuando se va a ver quiénes son los que defienden el hecho de que aquel famoso de si quieres la paz, prepárate para la guerra, que decían los romanos, que en el fondo son los padres, juntamente los griegos, de la cultura occidental. Por lo menos hay que recordar que Europa se trasladó de forma precipitada y evidente mal, como todo, a Reino Unido, a Estados Unidos, bueno, al nuevo mundo, como se le llamaba, al nuevo continente, para trasladar en el fondo todos sus defectos y también sus pequeñas virtudes. Por eso la ley seca, la droga, las mafias, donde aparecen en Estados Unidos, es donde más aparece, ¿no? En Estados Unidos y también en el cono sur de toda la parte oriental de toda la parte americana, ¿no? Esto está clarísimo. ¿Por qué? Bueno, porque tú sabes que cuando hay el éxodo de europeos al Nuevo Mundo, siempre era un éxodo de personas, digamos, sin condiciones. No se fueron los que ya estaban bien situados, no se fueron los que tenían su casa, su trabajo, no se fueron los millonarios. Esos fueron después y se hundieron con el Titanic muchos. Con lo cual, las ironías de la vida siempre te demuestran que no sabemos nada, que hay que recibir todo con mucha paciencia y mucho sentido del humor, y sobre todo sabiendo que
te puedes morir dentro de un segundo y no vas a dejar nada arreglado porque la vida nos sorprende a todos, la vida y la muerte, ¿no? Pero bueno, esta semana yo he dejado aparte varias películas, como tú has dicho, no voy a hablar del Guardián, la protección de San José, porque es una película de tipo religioso que yo la he visto, pero que la tengo que comentar porque hablo en un programa más bien de tendencia religiosa y por respeto lo voy a comentar, pero que objetivamente desde un punto de vista tráfico es muy flojita. Lo que pasa es que habla de San José como el defensor de, digamos, del concepto del padre que perdona a la mujer cuando la mujer ha tenido un hijo que no es de él, ¿no? O sea, el concepto del padre representado en San José, ¿no? Y no voy a hablar de las chicas del balcón, que no creo que merezca que mis neuronas puedan sufrir ningún shock anafalíctico, no me salen las palabras hoy. No voy a hablar de La vida ante nosotros, que curiosamente es una película que ha dirigido Nils Tavernier, cuando, por ejemplo, en la película que yo te comentaba de Lumière, al final hay un homenaje juntamente a Tavernier, a Bernard Tavernier, que murió por esas fechas y que además es un personaje importante en el mundo cinematográfico francés. Y curiosamente, la misma semana en que se hace Lumière con esa especie de homenaje, porque el documental está dedicado a él, su hijo de unos 50 y pico de años estrena La vida ante nosotros, que para mí es una película que ya se ha visto muchas veces porque sería una Ana Frank, pero digamos descafeinada, por decirlo así, con todos mis respetos. Y ya no te hablo de Wolfgang porque me parece una película absolutamente innecesaria, muy mal hecha, donde habría que explicarle a los responsables cómo se toca el piano, ¿no? Y entonces, claro, yo esta mañana he visto una pequeña obra maestra francesa, que hablaremos más adelante, que tú no has ido, me parece, y es una pena, pero que hablaremos más adelante y que es realmente la demostración de los años luz que hay entre el cine francés y el cine que se hace en nuestro país, a pesar de que quieran vendernos de que cada vez se produce más, pero producir mucho no quiere decir producir calidad, ¿no? Que es lo que está pasando un poco con el cine español ahora. No sé cuántas películas se estrenan al año españolas, pero cuántas son las que merecen, como el caso de Mowgli, la atención del espectador. Ya, ya. Bueno, pues, ¿y cuál has visto esta mañana que me recomiendas? Por todo lo alto. Por todo lo alto. Es una película francesa que es un homenaje a la genética, es un homenaje a la música y es una película súper emotiva, súper emotiva. Y para de mí, Manuel Curcol. exactamente, es magnífica con dos actores extraordinarios que están, vaya, y la película es magnífica. A ver, yo siempre he dicho, y lo mantendré siempre antes de morirme, de que el cine, por encima de todo, me tiene que emocionar. Si a mí el cine no me emociona, y por ejemplo, Mowgli, a mí me emocionó, y me dirán, oiga, que es una película muy fría, sí, pero a mí esa historia de esos muchachos, esa historia de amor que tiene nuestra protagonista, y ese siempre tópico y típico triángulo de amas, pero amas en dos direcciones que no se juntan nunca, porque como dos carriles, como dos vías del tren, a mí me entusiasma. Es decir, creo que realmente la vida se produce en estos casos y entonces hay que entender que el personaje de la protagonista de Mowgli es una mujer angustiada por sus emociones y por sus sentimientos. A mí me parece un peliculón. Yo no sé qué opinas, pero el final, ¿con qué final te quedas? No lo digamos para no fastidiar a nuestros seguidores, pero el final tiene muchas interpretaciones. Yo tengo una interpretación quizá muy dura, pero para mí, como hay tres películas, la que creemos que es la película y las dos que son la verdadera película, para mí el final no es el mismo en cada película. No sé si tú estás de acuerdo. No, no, Me refiero en cada película en blanco y negro, ¿eh? Que es como termina, como ¿Cómo son las termina? películas, Sí, sí, que sí. son como son las películas que están viendo los personajes protagonistas de la historia de esta localidad francesa de la Bretaña. Uh-huh. Bueno, pues ha sido un repaso muy interesante. Creo que los que escuchen con atención estas recomendaciones estarán dispuestos a hacerte caso y mirar estas películas emblemáticas y la historia del cine, ¿no? Que
que es Lumière. Fundamental, Lumière, fundamental, no se lo pierdan, por favor. Se lo digo con el corazón. Es que cuando vean las grabaciones que hay de todo lo que rodaron por ese mundo de Dios, los camarógrafos, digo camarógrafos porque en aquella época se decía eso, los filmadores que dejó que envió por todo el mundo los Lumière, es que dices, qué maravilla. Gracias a ellos tenemos testimonios maravillosos de aquellos años. Estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Estamos hablando de hace ya un siglo largo. Hace un siglo largo, cómo era la gente, cómo miraban la cámara, cómo saludaban a la cámara, los señores se sacaban el sombrero. Es que todo eso, los tranvías, bueno, es algo no se puede explicar.